Buenos días, chicos, vamos a estudiar la geodesia. ¿Qué es la geodesia? La geodesia es la ciencia que estudia la forma y dimensiones de la Tierra, ¿sí? El significado de la palabra geodesia quiere decir división de la Tierra, y precisamente es eso, ¿no? Porque la geodesia estudia la división de la Tierra mediante líneas imaginarias. A quien vemos aquí, él es Eratóstenes, ¿sí? Él va a ser uno de los personajes que va a ser el primero en dividir la Tierra, mejor dicho, en medir la circunferencia de la Tierra. Por eso va a ser muy famoso. Entonces, Eratóstenes debe su fama a que determinó el tamaño de la Tierra. Debido a ello, se le considera el padre de la geodesia. Antes que nada, tienes que saber, para avanzar con este tema, tienes que saber bien qué son los paralelos y qué son los meridianos, ¿sí? Aquí vemos, yo sé que tú sabes cómo se llama esta línea. Sí, quizás no te acuerdas, pero sé que tú sabes. Esta línea, mira, pasa por el Ecuador. Se llama línea ecuatorial. O también le llaman ecuador terrestre. Y todas las líneas, ya sea por el sur o ya sea por el norte, que pasen paralela a ella, se le llama paralelos, ¿sí? Porque son líneas que jamás se van a juntar con el ecuador terrestre, ni con ninguna de ellas, no se van a juntar. Los paralelos jamás se juntan, son círculos de 360 grados. Acá tú ves, va a iniciar acá y va a dar la vuelta, y así sucesivamente. Después te lo voy a mostrar de una forma más gráfica. Entonces, esos son los paralelos. Hay paralelos muy importantes que lo vamos a ver después. Ahora, aquí vemos los meridianos. Los meridianos son semicírculos, ¿sí? Que se van a juntar en un punto. Bueno, en dos puntos, en el polo norte y en el polo sur. Tienen como referencia el meridiano de Greenwich, ¿no? Por decirlo así. Acá, por ejemplo, este es el principal meridiano, el de Greenwich. Después tenemos otros más, ¿sí? infinitos, semicírculos que se van a juntar en dos puntos, en el polo norte y en el polo sur. Bueno, habiendo aclarado eso, tenemos que saber cuáles son las líneas imaginarias. Son 4 líneas imaginarias importantes, ¿sí? Las líneas, los círculos, los semicírculos y las coordenadas geográficas. Las líneas más importantes son eje terrestre y los radios. El eje terrestre están en los polos, ¿sí? Bueno, tienen como referencia los polos, el polo norte y el polo sur. O sea, la Tierra gira teniendo presión en estos polos, ¿sí? Es como si tú agarraras tu dedo pulgar y tu dedo índice y ahí tuvieras una canica e hicieras girar a tu canica desde ahí. Y si imaginas, tu dedo pulgar sería en polo sur y tu dedo índice sería en polo norte. Bueno, los radios. Tenemos el radio ecuatorial, el radio polar, ¿sí? Y por aquí también se va a trazar en radio medio, ¿sí? Acá vemos cuál es la distancia del radio ecuatorial y la distancia del radio polar. Si te das cuenta, en el radio ecuatorial es más extenso que en radio polar. O sea, la Tierra no es un círculo perfecto. No es una esfera, mejor dicho, no es una esfera perfecta. La Tierra está achatada en los polos porque la presión de su giro hace que sea achatada en los polos, pero está ensanchada en el ecuador, ¿no? Acá es más corto, ¿sí? El radio polar es más corto y el radio ecuatorial es más largo. Yo siempre tomo el ejemplo de que la Tierra es como una mandarina, ¿no? ¿Cómo es una mandarina?
no es redonda, no es esférica como una naranja. La mandarina es aplastadita, ¿no? Achatadita, tanto arriba como abajo, ¿no? Y es ensanchada en los costados. Entonces la Tierra más o menos es así. Estas son las líneas. Ahora vemos los círculos, ¿sí? Ecuador terrestre, círculos polares y los trópicos. Estos círculos que tú ves son precisamente lo que hace un momento te dije que se llamaban, yo sé que tú te acuerdas, se llaman paralelos, ¿no? Acá está la línea ecuatorial o ecuador terrestre, ¿sí? Y una línea paralela a este ecuador terrestre, ¿cuál es? El trópico de Cáncer, que está en el hemisferio norte. Y el trópico de Capricornio, que está en el hemisferio sur. Y otra línea paralela también es otra, círculo polar ártico, que está en el norte, hemisferio norte, y círculo polar antártico, que está en el hemisferio sur. Aquí lo podemos ver para que con más claridad. Trópico de Cáncer, ecuador terrestre, trópico de Capricornio. Tenemos que recordar que el ecuador terrestre divide a la Tierra en dos hemisferios, hemisferio norte, hemisferio sur. Acá está la línea ecuatorial. En cuanto a la línea ecuatorial, la Tierra está dividida en hemisferio norte y hemisferio sur. Pero si tomamos de referencia el meridiano de Greenwich, se divide la Tierra en hemisferio occidental y hemisferio oriental, ¿no? O hemisferio oeste y hemisferio este. Bueno, los semicírculos. Los semicírculos son lo que ya te dije, ¿no? Son los meridianos, ¿sí? Uno de los meridianos más importantes es el meridiano de Greenwich. Perdón, claro, el meridiano de Greenwich y el meridiano de cambio de fecha. El meridiano de Greenwich es aquel que se toma como referencia para las zonas horarias. Después vamos a ver eso en el tema de usos horarios. Bueno, esta línea, meridiano de Greenwich, divide la Tierra en hemisferio oeste y hemisferio este. Esos son los meridianos más importantes. Coordenadas geográficas. ¿Qué son las coordenadas geográficas? Son aquellos puntos de referencia que nos ayudan a ubicar un lugar en la superficie terrestre, ¿sí? Tenemos la latitud, la longitud, la altitud. Entonces, la latitud es la distancia angular desde cualquier punto de la superficie terrestre a la línea ecuatorial. O sea, si yo estoy aquí, ya, lo tengo que tomo como referencia a la línea ecuatorial. Y la longitud es distancia angular desde cualquier punto de la superficie terrestre, teniendo como referencia el meridiano de Greenwich. Supongamos que yo estoy por aquí, tengo que tomar como referencia el meridiano de Greenwich, ¿sí? ¿Y qué es la altitud? Es la elevación respecto al nivel del mar. Por ejemplo, esto es cero, el mar. Pero si yo estoy aquí, estoy a 500 metros sobre el nivel del mar. Si estoy más arriba, estoy a 1000 metros sobre el nivel del mar. Y así, también puedo estar, por ejemplo, si estoy dentro del mar, en la profundidad del mar, estoy, por ejemplo, a 10 metros bajo el nivel del mar. Y así sucesivamente. Aquí para que lo veas mejor. Paralelos tienen como referencia el Ecuador, de ahí se ve la latitud. Y los meridianos, a partir de los meridianos podemos tomar como referencia el meridiano de Greenwich para saber qué es la longitud. Longitud, latitud. ¿Sí? La distancia que hay desde el Ecuador hasta cualquier punto de la Tierra se llama latitud. La distancia que hay desde cualquier punto de la Tierra teniendo como referencia el meridiano de Greenwich se llama longitud. Entonces, chicos, vamos a resolver estas preguntas. Padre de la geodesia, el que fue justamente que calculó la circunferencia de la Tierra.
Esto responde a las dos preguntas. Es Eratóstenes, ¿verdad? Eratóstenes. Línea geodésica más importante. Aquella línea imaginaria que atraviesa, por decirlo así, de polo a polo, de polo norte a polo sur la Tierra. ¿Cuál es? El eje terrestre. Divide a la Tierra en hemisferio este y oeste. Esa línea imaginaria, ¿cómo se llama? Meridiano de Greenwich o meridiano base. Bueno, vamos a continuar. Observa la imagen y completa las siguientes líneas imaginarias y sus sinónimos. Esta línea que tú ves azul es el eje terrestre. Polo norte, también llamado círculo polar ártico, ¿sí? Este círculo que tú ves aquí se llama trópico de Cáncer, ¿ya? Trópico de Cáncer. Esta línea que tú ves aquí, bueno, círculo que tú ves aquí, ¿cómo se llama? Se llama línea ecuatorial o ecuador terrestre. A este otro círculo que tú ves aquí, ¿cómo se le llama? Se le llama trópico de Capricornio. Esta línea que tú ves aquí, ¿cómo se le llama? Es un semicírculo llamado meridiano de 180 grados. ¿Sí? Y el otro, o antimeridiano también se le llama. Y a este meridiano de aquí se le llama meridiano base. Meridiano base o de Greenwich. O también se le conoce como meridiano cero. Este es el polo sur o también llamado círculo polar antártico. Continuemos con las preguntas propuestas. Aquí sí vamos a usar el marcador. ¿Cuál es la ciencia que estudia la forma y dimensiones de la Tierra? A. Geodesia. B. Topografía. C. Geología. D. Geomorfología. O E. Edafología. Yo sé que tú sabes qué es esta. ¿Sí? Geodesia. Líneas imaginarias que dividen la Tierra en dos hemisferios y permiten determinar la latitud y longitud. ¿Cuáles? Paralelos y trópicos. Horarios. Paralelos y ecuador. Meridianos y paralelos, puede ser. O específicamente el ecuador y el meridiano de Greenwich. Esto, ¿verdad? Bueno. Divide la Tierra en hemisferio oriental y occidental. Es una pregunta de la UNI 2011. Perdón, de la Universidad Federico Villarreal 2011-2 para el segundo semestre. Divide la Tierra en hemisferio oriental y occidental. ¿Cuál es? El meridiano base. Único meridiano que presenta curvas. ¿Cuál es? Eso lo vamos a ver cuando sea la clase, la lección de usos horarios. Pero te lo voy a mostrar. Aquí, ¿sí? Este es el único meridiano que presenta curvas. ¿Y esto es por qué? Esto es para determinar la hora, el cambio de fecha. Lo vemos en otro tema llamado usos horarios. Lo vamos a ver posteriormente. ¿Sí? Ahora estábamos único meridiano que presenta curvas. Es el meridiano de 180 grados. ¿En qué hemisferio se ubica el trópico de Capricornio? ¿Qué hemisferio? Si en el norte está el de Cáncer, en el sur está el trópico de Capricornio, del sur. Bueno, prosigamos. Sigamos. Línea geodésica más importante. Aquí está la respuesta ya, pero está con una palabra que no hemos visto, ¿sí? Se llama el eje terrestre. Pero no está aquí. Ya. El eje terrestre también se le llama línea de los polos, ya porque une los dos polos, polo norte y polo sur.
La ubicación de un lugar de la Tierra con respecto al ecuador se denomina longitud o latitud. Cualquiera de las dos. ¿Cuál es? Latitud. Línea que divide la Tierra en hemisferio norte y hemisferio sur. ¿Cuál es? Ecuador terrestre. La distancia que existe entre un punto cualquiera de la Tierra al ecuador se denomina... ¿No es parecida a esta? Sí. Entonces, ¿cuál es? Latitud. En el gráfico hay varios paralelos, pero uno está con su valor en grados de latitud. ¿Cómo se llama ese paralelo? ¿Trópico de Cáncer o trópico de Capricornio? Capricornio, ¿sí? Posterior a ello, vas a realizar la tarea para la casa y recuerda esto. No olvides que después de ver este material repasa también la información de tu compendio y con todo ello realiza organizador visual de tu preferencia, sea mapa mental, mapa conceptual, cuadro sinóptico, entre otros. Luego resuelve las preguntas propuestas en las páginas 140 y 141 de tu compendio. Finalmente deberás presentarme el trabajo el lunes 6 de abril. Hasta la próxima.